a repasar en esta oportunidad los epitelios de tipo glandular. Por ser epitelios, ¿cierto? Este tejido básico va a tener las mismas características que cuando hablamos de epitelios de revestimiento. Por tanto, va a tener siempre una lámina basal, escasa matriz extracelular, células con una interacción, una unión bastante cercana y firme, avasculares, entre otras cosas. Principalmente nos vamos a abocar al estudio de las glándulas exocrinas. De ellas vamos a tener que saber y aprender a clasificarlas según 4 criterios principalmente. Puede ser según qué secretan, según cómo lo secretan, según la cantidad de células que componen a la glándula y la forma de la glándula secretora. Sin embargo, la glándula exocrina no es la única que existe. Vamos a encontrar también otro grupo de glándulas denominadas glándulas endocrinas. El origen embrionario de estas glándulas va a derivar desde un epitelio de revestimiento, ya sea proveniente de la capa ectodérmica o endodérmica. De este epitelio se va a imaginar una pequeña porción del epitelio generando un grupo de células con capacidad secretora. A medida que esto va profundizándose en el tejido conectivo subyacente, en el corio del epitelio que le da origen, esta va a mantener un conducto de unión con la superficie del epitelio. Por lo tanto, tenemos un grupo de células secretoras y un conducto de salida de esta secreción hacia la superficie epitelial. Puede ocurrir también que este conducto, que está como conducto de emergencia de la sustancia que se secreta, puede ser también que este conducto, ¿cierto?, que es el que da la salida a las sustancias hacia la superficie, mediante el desarrollo y el crecimiento, se oblitere, es decir, involucione, perdiéndose completamente la unión entre las glándulas secretoras y la superficie del epitelio que les dio origen. En este caso, la secreción, la única solución que tiene es ser vertida al torrente sanguíneo. Por lo tanto, va a pasar desde estas células secretoras a la sangre. Esto es lo clásico de una glándula exocrina cuando mantiene el conducto de unión y una glándula endocrina cuando pierde esta asociación con el epitelio originario y vierte su secreción a la sangre. Todas las glándulas endocrinas se organizan morfológicamente como se organicen, van a tener una alta capilarización, producto de lo mismo que mencioné anteriormente, de que es el único medio a través del cual pueden difundir su secreción. Cuando hablamos de secreción desde un punto de vista fisiológico, vamos a encontrar distintas clasificaciones. Ya hemos tocado dos, que es la secreción de tipo endocrina, que va hacia la sangre y que es generalmente una hormona, una secreción de tipo exocrina, ¿cierto?, que va a llegar a un lumen o a través de un lumen, mejor dicho, hacia la superficie de un epitelio. Puede existir una secreción anficrina, como en el caso del páncreas, en que hay una porción de células que van a secretar de forma endocrina, pero otra parte de ese mismo órgano va a tener función exocrina. La autocrina va a afectarse a sí misma. Ella sintetiza, secreta una sustancia y el lugar donde esta sustancia va a actuar es en ella misma. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando distintos tipos
tipos de secreción que son más bien clasificaciones fisiológicas, es decir, cómo secretan, qué secretan y la naturaleza de estas secreciones. Sin embargo, las últimas 3 clasificaciones que tenemos acá, 8, 9 y 10, hacen referencia a una forma de secreción celular que es propia de las glándulas exocrinas. Es decir, vamos a encontrar una secreción merocrina en la cual la célula que sintetiza al secretar permanece intacta, es decir, un proceso de exocitosis clásico, una secreción de tipo apocrina en la cual la célula que sintetiza al minuto de secretar las vesículas, estas van a salir adheridas a parte del citoplasma, perdiendo por tanto la superficie apical de la célula, o bien una secreción de tipo holocrina. Y eso se da cuando la célula sintetiza una sustancia pero no es capaz de secretarla. Por lo tanto, se empieza esta sustancia a acumular dentro de ella, llegando a un punto en que la célula va a morir y al desprenderse de las células adyacentes, ella misma va a conformar la secreción. Todas las glándulas, sean de naturaleza endocrina o exocrina, van a tener la división o la organización de tejidos igual que un órgano macizo. Es decir, vamos a encontrar un parénquima y un estroma, siendo el parénquima la porción funcional de la glándula, es decir, las células secretoras en sí, y el estroma va a corresponder al tejido conectivo, que va a formar tabiques o cápsulas en el caso de órganos, y que va a albergar en él vasos sanguíneos o conductos excretores, si es el caso de una glándula exocrina. Veamos algunos detalles de las endocrinas, antes de pasar a la exocrina, que es la que vamos a ver en mayor profundidad. Primero, ya saben que esta va a secretar sí o sí a un lecho vascular, por lo tanto son altamente capilarizadas. Además, el producto de secreción es una hormona. Esa hormona, que puede ser de naturaleza proteica, esteroidal, etc., actúa generalmente a distancia de la glándula que la secretó. Y el lugar donde actúa se le llama órgano blanco. Por ejemplo, la insulina, para poder, ¿cierto?, procesar la absorción de azúcares, la secreta el páncreas, pero el lugar donde va a actuar su órgano blanco va a ser o la musculatura o el tejido adiposo de cualquier segmento corporal, o sea, actúa a distancia y en un órgano blanco. También están conformadas por un parénquima y un estroma claramente definidos. Acá tenemos un parénquima clásico de una glándula endocrina, en la cual podemos visualizar con esta técnica especial distintos tipos celulares, todas ellas células secretoras, pero también vamos a ver en medio de estas la presencia de vasos sanguíneos. Como es una técnica especial, los glóbulos rojos se ven amarillitos. Acá se puede visualizar otro vaso sanguíneo con su célula endotelial, ahí hay uno más pequeñito, etc. Entonces, vamos a encontrar solamente la porción secretora como parénquima, y en el estroma, obviamente tejido conectivo, porque es lo que lo define, en el cual se van a ubicar vasos sanguíneos, vasos linfáticos y también la inervación autónoma que le va a decir a esta glándula cuándo tiene que secretar o no. Algunos ejemplos de glándulas endocrinas pueden ser desde células o tejidos, ya que puedan estar distribuidos en distintos sectores del cuerpo, o cuando ya forman órganos. Dentro de estos órganos vamos a encontrar la hipófisis y la glándula pineal a nivel del encéfalo, la glándula tiroides, paratiroides, páncreas,
la glándula suprarrenal y las gónadas. Todas ellas se van a profundizar más cuando se vea el tema de glándulas o tejidos endocrinos, sistema endocrino. Ahora nos vamos de lleno a la glándula de tipo exocrino. Las glándulas de tipo exocrino, como vimos al comienzo, son aquellas que mantienen un conducto de comunicación entre el lumen, es decir, el espacio donde se vierte la secreción, y la superficie del epitelio que le dio origen. Ese conducto excretor ya va a poder ser uno solo o se va a poder ir ramificando. Asimismo, vamos a encontrar distintas naturalezas de secreción, por lo tanto, aquí vamos a tener que clasificar según los criterios iniciales que planteé, que son qué secreta, cómo lo secreta, cómo es la morfología de la célula y la modalidad, qué tan afectada sale la célula en el proceso de secreción, si permanece intacta, si se pierde parte o completa. La conformación de una glándula exocrina básica, lo que la constituye, sea cual sea su característica, va a ser un adenómero. Adeno significa glándula, el cual está conformado exclusivamente por las células que son capaces de sintetizar y secretar, y como ven bien aquí en la imagen, rodeada obviamente por una lámina basal porque es un epitelio glandular exocrino y un conducto de salida que se denomina excretómero, que también corresponde a un epitelio generalmente de tipo cúbico a cilíndrico o estratificado cúbico y cilíndrico, también con su lámina basal, todas las celulitas fuertemente unidas. ¿Cómo vamos a denominar al tejido conectivo que rodea esto, que generalmente es un conectivo laxo, para que puedan llegar vasos sanguíneos e inervación? Lo vamos a denominar estroma, igual que en el caso de la endocrina cuando se forma órganos. Por tanto, vamos a tener una parte secretora, que acá es la que se ve más intensamente teñida, y conductos de excreción. Acá vemos un aumento de ese conducto de excreción, vemos núcleos redondos, por tanto, podemos inferir que son células cúbicas. Dentro de las glándulas exocrinas vamos a tener aquellas que son exclusivamente formadas por una célula. Ese grupo va a denominarse células intraepiteliales. Las intraepitelial van a ser aquellas glándulas unicelulares que se van a situar en medio de un epitelio de revestimiento. Distinto es cuando hablamos de glándulas intraparietales. ¿Ya? ¿Ya? Otro grupo de glándulas exocrinas son aquellas que vamos a denominarlas o las vamos a poner dentro del conjunto de las glándulas intraparietales. Parietal. Esto quiere decir que esta glándula se va a ubicar en la pared de un órgano. Si hablamos de la pared de un órgano, nos vamos a referir siempre a un órgano de tipo tubular o que presente estratos, como es el caso de la piel. Ahora bien, esta clasificación de glándulas laminares la pueden encontrar en algunos textos, no la vamos a utilizar en mayor medida, pero es un tipo de intraparietal que solo va a ocupar la capa mucosa de este órgano tubular. Esa es la diferencia con el resto de las glándulas intraparietales, como lo que se ve aquí arribita, que es una glándula sebácea,
en la cual vamos a ocupar parte de la mucosa y también de la capa submucosa. Y en el caso de glándulas exocrinas que conformen órganos completos, esos se denominan extraparietales, o sea, órganos. Por ejemplo, las glándulas salivales, el páncreas, etc. Extraparietal. Parietal. Es igual a un órgano. Si es un órgano, va a tener un estroma y un parénquima bien definido, una cápsula, tabiques, etc. Vamos con las unicelulares. La clásica glándula unicelular, la que más se utiliza y la que más mantienen en sus memorias, es la glándula caliciforme. Como mencioné anteriormente, es una glándula que está formada por una célula y nada más, que está ubicada dentro de un epitelio de revestimiento. En el caso de la glándula caliciforme, vamos a encontrar un área denominada tallo y una porción superior o más apical denominada teca. La porción del tallo es la que alberga el núcleo y la porción de la teca es donde vamos a tener las vesículas con mucinógeno, con moco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar nosotros? Una forma como de copita, de cáliz, por eso su nombre, en cuya base, donde llega hasta la lámina basal, vamos a encontrar el núcleo y organelos y una porción superior más dilatada donde se encuentran los gránulos de secreción. Ahora bien, existen glándulas unicelulares que no son la caliciforme y que tienen la capacidad de secretar hacia la sangre, no necesariamente hacia la superficie. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en la mucosa gástrica, en la cual vamos a tener unas células denominadas neuroendocrinas que van a tener capacidad secretora hacia el torrente sanguíneo que lo rodea. Como vimos recién, existía un grupo de glándulas clasificadas dentro de las glándulas intraparietales que se denominan laminares. Estas glándulas laminares, como les mencioné anteriormente, son aquellas que solo van a ocupar o su ubicación estará exclusivamente en la capa mucosa de la pared del órgano, a diferencia de las otras intraparietales que se ubican tanto en la mucosa como en la submucosa. Un ejemplo clásico de estas son las glándulas gástricas o fúndicas y también las glándulas endometriales, que era lo que se veía en la imagen anterior. Eso es una imagen de endometrio y está la capa mucosa y luego el miometrio. Entonces, esta glándula fúndica es una glándula bien particular porque no es una glándula en sí, ella, no es una sola glándula, sino que es un conglomerado de varias glándulas unicelulares con secreciones distintas y que son absolutamente independientes de la que se encuentre a su lado. Por ejemplo, acá tenemos con mayor aumento una de estas glándulas y vemos células que están graficadas en distinto color, en distinta forma, y vamos a encontrar células con secreción mucosa, células que van a sintetizar o van a secretar para formar el ácido clorhídrico, células de pepsinógenos, imógenas, etc. Y uno ve que estas se van a ir intercalando. Por lo tanto, cada una de ellas es una glándula unicelular que en conjunto forman una glándula con morfología laminar. ¿Ya? No es una glándula en sí, por eso también lo pueden encontrar con el nombre de criptas fúndicas o gástricas. Además, les mencioné que había un pequeño grupo de glándulas unicelulares que tenían la capacidad de secretar hacia el torrente sanguíneo, ¿cierto? Lo vimos aquí,
que desde la parte basal, ¿cierto?, unida a su lámina basal, la secreción va a llegar hacia el capilar adyacente. Ese tipo de células se encuentran principalmente en el fondo de la glándula gástrica, en esta parte, la más basal, la más profunda, y se denominan glándulas enteroendocrinas, siendo entero, el término entero, relacionado a la vía digestiva, y endocrina obviamente por su tipo de secreción hacia el torrente sanguíneo. Luego vamos a observar acá una comparación, ¿cierto?, entre una glándula fúndica que está compuesta, ¿cierto?, de un grupo grande de glándulas unicelulares, que es muy distinto al efecto que puede haber en el intestino delgado, en el cual tenemos una cripta y solo algunas de ellas son glándulas unicelulares, no todas como ocurre en la cripta o glándula gástrica. Y acá tenemos un ejemplo de glándula laminar, ¿cierto?, que va a ocupar exclusivamente la capa mucosa y que se va a ramificar de forma tubular, llegando hasta el límite con la submucosa. Esto es una técnica especial del epitelio secretor del estómago, donde se están graficando la secreción de mucinas. Por lo tanto, aquí estamos viendo que cada una de estas glándulas cada una de esas células por sí misma es secretora de mucinas. Los epitelios glandulares exocrinos, como mencioné al comienzo, se tienen que clasificar, o los vamos a clasificar desde 4 puntos de vista. Primero, desde lo que se denomina complejidad glandular, es decir, según la cantidad o ramificación de los excretómeros. Si tenemos un excretómero, varios, o una ramificación enorme, casi como si fuera el tronco y las ramas de un árbol. Luego vamos a clasificar según la forma, pero según la forma ¿de quién? De los adenómeros. Vamos a clasificar según el tipo de secreción, y aquí viene lo que yo siempre les digo, es qué secreta esta glándula y la modalidad de secreción, que es cómo secreta esa glándula, es decir, cómo se permanece la célula luego de secretar. Una forma genérica de clasificar así, pero ya a grosso modo, sería entre glándulas provenientes desde el ectoderma, que van a ser aquellas glándulas ligadas a la piel, es decir, glándula sebácea, y ambas glándulas sudoríparas, las de tipo merocrina, que son las de la agüita, y las de tipo apocrina, que son las sudoríparas del olor, o las que vienen de un origen endodérmico, que se van a ubicar siempre en la pared, principalmente mucosa y submucosa, de los órganos viscerales de tipo tubular. Acá tenemos una imagen que no se ve muy bien, pero grafica aquí un folículo piloso y una glándula asociada a él, siendo el folículo piloso el excretómero de esta glándula y esta porción o esa porción el adenómero de la glándula sebácea. Y dentro de las endodérmicas van a aparecer glándulas gástricas, duodenales, glándulas mucosas de la tráquea, etc. Según la forma del adenómero, vamos a tener 3 clasificaciones básicas. Primero, una forma tubular. La forma tubular dice que el lumen entre excretómero y adenómero prácticamente no varía, ¿ya?, que es un adenómero alargado con un lumen relativamente pequeño, pero constante en grosor y constante con el grosor del excretómero.
De hecho, la forma externa de este adenómero es igual que una manguera, es un tubito. Y luego vamos a tener adenómeros que son de morfología redonda. Ahí van a aparecer aquellos que son redondos, pero con un lumen muy pequeñito, prácticamente no se ve, que se denominan acinos, y que al ser un lumen muy pequeño va a llevar a que las células adquieran una forma triangular, llegando todas sus bordes apicales a este pequeño lumen. O otra clasificación de una glándula redonda, en la cual tenemos un lumen amplio, grande, y las células van a adoptar una morfología relativamente cúbica con núcleo central. Acá tenemos imágenes de las tres morfologías. Tenemos una imagen tubular, ¿cierto?, en que el lumen mantiene un grosor constante a lo largo de esta glándula, con una forma elongada. Glándulas redondas, acinares, con lumen pequeño, y verifiquen acá la forma de la célula, que es triangular. En cambio, un adenómero redondo, pero de lumen amplio, en el cual sus células adquieren una morfología cúbica o prácticamente cúbica. Dentro de los adenómeros tubulares vamos a encontrar de dos tipos: aquellos que son rectos, es decir, que nunca se va a enrollar sobre sí mismo, es decir, que nunca va a volver en su trayecto, que nunca va a volver en su trayecto. Puede ser absolutamente recto o puede ser sinuoso, pero en esta forma de ser sinuosa jamás nos vamos a encontrar en el escenario de que este lumen recto se devuelva más de una vez sobre sí mismo. En este caso, cuando se devuelve sobre sí mismo, vamos a hablar de una glándula tubular enrollada o contorneada. ¿Ya? Enrollada es más correcto porque se enrolla. El mismo ejemplo de cuando uno estira la manguera y queda